El Señor ha sido fiel. Cantábamos como comunidad. ¿Ha sido fiel en tu vida? ¿A cuánto les pasa de cantar de la fidelidad de Dios y recordar todas las cosas que hizo Dios por uno, por la familia, y en todos los momentos de dificultad, las tormentas, los grandes problemas familiares o personales, recordar cuando uno está cantando cómo Dios estuvo ahí presente? Y ese Dios fiel que se presenta en las Escrituras también se hace presente en medio de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de la comunidad de fe y de todo el ámbito donde aquella persona que pone su confianza en Dios, su confianza en Cristo, puede cantar y puede hacer memoria de la fidelidad de Dios. Él es fiel. Amén. Muy bienvenidos a todos los que nos visitan. Tengo amigos queridos acá presentes, Luis y Natalia, levanten la manito así. Sé que no te gustan esas cosas, Luis, pero como son mi amigo, ¿me entendés? Son muy bienvenidos, están de visitas. Algunas personas también que nos visitan, que están entre medio de la congregación, que se sientan muy bienvenidos, muy cómodos, muy en familia, y que realmente se sientan a gusto y con la calidez que podamos brindarles. Muy bienvenidos y que el Señor les bendiga. Estamos en este mes predicando sobre el Dios de justicia. Estamos incursionando y haciendo camino con el profeta Amós. Esta es la tercera prédica de este tema, esta temática mensual, de cómo Amós nos invita a que la justicia, una vida recta delante de Dios, sea parte de nuestra vida espiritual, que sea parte de nuestra espiritualidad, que no sea simplemente, nos dice Amós, ir al templo una vez por semana, ir a la institución, sino que Amós nos sigue invitando y golpeando para decir, hey, no olviden que la vida del creyente, la vida espiritual, tiene que ver también con lo que vivimos en la semana y cómo practicamos la justicia de un Dios que es justo y que nos interpela y que nos conmueve y que nos dicen, no es solamente ir al santuario, como dice Amós a sus contemporáneos, sino que también es en el hora a hora, en el día a día, en la semana tras semana, vivir una vida espiritual que incorpore la justicia de Dios. ¿Por qué predicamos esto? ¿Por qué Amós tenía la necesidad de predicar esto en su tiempo? Porque precisamente Israel, el reino del norte, específicamente en Samaria, habían olvidado que la forma en vivir la fe de este Dios que los había liberado de Egipto, los hizo transitar por el desierto, les entregó la tierra de Canaán, y ahora se habían establecido y tenían reyes, tenían un sacerdocio, tenían el templo y estaban allí ejerciendo su vida como nación. Estaban olvidando que era parte de su comunión con Dios la justicia y el trato con su prójimo. Y nos invita el profeta Amós en estas prédicas a no desligar, a no independizar la justicia de Dios de nuestra vida diaria, espiritual y de comunión con el Señor y con nuestro prójimo. Y la tercera prédica va a empezar de un modo muy fuerte, porque a nadie le gusta que cuando llegue el verano le digan, che, que me digan a mí, por ejemplo, ¿no? Che, estás hecho un toro, ¿por qué no haces un poco de gimnasia? Gracias, hermano, que el Señor te bendiga mucho, ¿eh? Que Dios te aplaste en bendiciones, a vos, sí. A nadie le gusta, ¿no? A ninguna mujer le gusta que le digan, che, mirá, septiembre, octubre, anda al gym, anda a hacer, ¿cómo se dice ahora? Spinning. El spinning, y están todos ahí. Siempre me tiento de ir a esos lugares, a esos gimnasios con el vidrio, están todos ahí sudando como locos, y enfrente, o casualidad, siempre hay una heladería. Entonces digo, Señor, ¿será de malo, pecaré al comprarme un cuartito y ponerme a tomar delante de ellos mientras hacen gimnasia? No. Bueno, está bien, Señor.
estás hecho un toro, estás hecho una vaca, ¿no? Esas cosas feas, horribles que nos dicen a veces. Justamente esa palabra va a empezar así. Amós capítulo 4 les va a decir a un sector de Israel, de Samaria, del reino del norte, les va a decir, oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán. Vacas de Basán. Y las vacas de Basán eran como decir hoy en día las vacas de exportación, ese asado que nosotros no comemos nunca acá, esa carne que se va para Europa, que se va para Estados Unidos, esos cortes Hereford, Aberdeen Angus, esas vacas que... Hay un documental en Netflix del asado. Poné el documental, ponete a llorar por los cortes que están comiendo ahí, pero hay cortes que nosotros ni vemos, porque esas vacas, bien alimentadas, especiales, van para otros pagos, que los pagan muy bien. Nosotros nos quedamos con algunos cortes, un poquito más baratos, bueno, qué lindo asadito, ¿no? Pero esas vacas de Basán eran vacas bien alimentadas, eran vacas poderosas, que pastaban muy bien, que rayaban con el lujo tener una vaca de la zona de Basán. En otros pasajes encontramos también, oigan toros de Basán, porque los toros también eran poderosos, se ve, y bien alimentados, que viven en el monte de Samaria. Y acá viene, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. Otras traducciones dicen, traigan más vino. Sí, de la cosecha esa, trae la bodega, trae botellas. Dale. Y que corra el vino, y que corra el lujo, y que corra todo aquello que Samaria está pecando. Los habitantes de Samaria están pecando de olvidar al prójimo y encima oprimir al desvalido, al menesteroso, al necesitado, al pobre, al huérfano. Y toda esa riqueza y todas esas vaquitas y todo ese vino fluye gracias a que en la semana están exprimiendo al prójimo, al compatriota. Y Amós usa esta metáfora muy fuerte, quizás hiriente, pero Amós, ya dijimos, no se lleva muy bien con el poder político de su época, no se lleva muy bien con el poder religioso de su época, no se lleva bien con el poder económico de su época y no tiene ningún problema de hablar estas cosas. Habíamos dicho en las predicaciones anteriores que sería muy incómodo tener entre nosotros hoy en día al profeta Amós. Muy incómodo. Muy incómodo sería para periodistas y los noticieros ponerle el micrófono a Amós hoy en día, parado quizás ahí en la puerta del Congreso, en la Casa Rosada. Muy incómodo. Amós comienza en este capítulo 4 diciendo, oigan ustedes palabra del Señor, vacas de Basán, que le dicen a sus maridos, hey, con estos lujos no me alcanza. Andá y oprimí más todavía a esa gente porque yo necesito más vino y del bueno, de alguna cosecha así buena de Mendoza. Y eso está pasando en Israel en esa época, en ese tiempo. Eso está aconteciendo y Amós, lleno del Espíritu de Dios, no puede quedarse callado. Y hablamos ya que la Iglesia debería tomar una posición muy parecida a los profetas del Antiguo Testamento, con respecto a distanciarse para poder, en el poder del Espíritu Santo de Dios, si hay alguna injusticia desde el punto de vista político, económico o aún religioso, porque aún desde la Iglesia se ejerce mucho el poder también. La Iglesia debe tener esa distancia como el profeta Amós para decir de parte de Dios y con todo el poder de Dios, esto que están haciendo, esto que está pasando, está mal. Habíamos hablado, prédicas anteriores, que Dios miraba cómo estaba Samaria y se estaban construyendo sus casas de verano, sus casas de invierno, y esas casas las estaban levantando gracias a la sangre y el sudor de aquellos que oprimían, y Dios dice a través de Amós, mirá, no la van a terminar de construir. Le va a quedar la construcción en medio del bosque, y jugábamos un poco con la casita en Mar de las Pampas, te va a quedar a medio hacer, la casita en Bariloche, en San Martín de los Andes, va a quedar a la mitad porque ese dinero salió
de la opresión de la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, el desvalido, el menesteroso. Te va a quedar a medio hacer y va a venir el imperio de Asiria y los va a llevar cautivos a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y demanda eso mismo de nosotros, su pueblo, de que vivamos en rectitud, de que incorporemos en la vida espiritual diaria de la devoción y la comunión con el Señor el gran valor de la justicia, de ser justos y tratarnos bien entre nosotros y tratar bien al prójimo, que quizás no comparte la fe cristiana evangélica, pero Dios demanda tratar bien a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Versículo 2. El Señor omnipotente ha jurado por su santidad, vendrán días en que hasta la última de ustedes será arriada con garfios y arpones. Un amigo, Amós, ¿verdad? Realmente un amigo para invitarlo a cenar y que nos diga todas estas cosas en una linda velada. Amós sigue utilizando la metáfora de este animal, la vaca, pero ahora, así como esas vacas de Basán en la opulencia, en el lujo, le decían a los maridos, vayan y tráiganos más lujo. Esas mismas vacas iban a ser arriadas junto a sus maridos. Esas clases opulentas del poder político, del poder económico, y también estaban prendidos también los sacerdotes en esa. Los pastores de la época también estaban enganchados en esa, por así decirlo. Y Dios les dice, esto se va a terminar, se va a acabar el vinito, se va a acabar este lujo, se va a terminar y van a terminar siendo arreadas. Y hay algo muy interesante de fondo, porque los asirios se llevaban cautivos a esos pueblos vasallos, poniéndole ganchos en las narices a los ciudadanos, y los iban enganchando por filas en las narices, y los iban tirando y los llevaban de esa manera. Andá a desengancharte de ahí. Entonces utiliza esa figura muy típica de la tortura asiria para decir, así se los van a llevar ustedes, porque siguen oprimiendo al pobre, a la viuda, al huérfano y al desvalido. Ah, no, pero nosotros estamos bien, nadie nos va a tocar. Y muchos hoy piensan que por la gran prosperidad que tienen, eso es justificativo de que la presencia de Dios y Dios está conmigo. Lo hablamos en las prédicas anteriores. Que hoy en día se predica mucho un evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Una teología de la prosperidad, mensaje de la prosperidad. Y venía a la iglesia que Dios te va a prosperar automáticamente, como si Dios fuese una especie de máquina del casino que uno tira, cereza, 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 y empiezan a salir las monedas. Y nosotros no podemos maniatar de esa manera a Dios, al Dios soberano y todopoderoso. No podemos predicarle a la gente, invitar a la iglesia diciendo, vení que Dios te va a arreglar de la noche a la mañana tu situación financiera, económica, poné tanto acá cuando pasen el alfolí, la bolsita, poné tanto porque Dios te va a devolver tanto. No podemos predicar eso, porque el Espíritu que está sobre Amós también está sobre la iglesia para denunciar esas injusticias, aunque salen de la misma iglesia. Porque si predicamos que el próspero es el que tiene a Dios, ¿qué pasa con nuestros hermanos que están sin trabajo, que están necesitados, que no tienen a Dios ellos, que están peleando el mango mensualmente con sus ventas, con su trabajo, con su jubilación? Y si limitamos la prosperidad, la bendición, la compañía y la presencia de Dios solamente a los que prosperan y prosperan y prosperan y encima se olvidan de sus hermanos, tenemos una visión muy errada de nuestro Dios. Y pensamos que eso es la bendición de Dios, pensamos que eso es la presencia de Dios. Y el resto de nuestros hermanos que la está peleando y la está batallando, ¿qué hacemos? Amós nos diría, no, de ninguna manera, de ningún modo. Porque el Señor jura por su misma santidad, porque el Señor es santo, 3 veces santo, nos dirá Isaías. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arriada con garfios y arpones. Una
tras otra, versículo 3, saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Hay algo muy interesante detrás del texto, que es, ¿se acuerdan que las vacas de Basán, estas mujeres de mucha plata, que aparecen en la mesa de Mirta Legrand, allí comiendo con ella, o van al programa de Susana, le decían a los maridos, al marido, al Señor, al Adón, dice en hebreo, de ese término conocemos nosotros al Señor Adonai, ¿verdad? Le decían a sus maridos, al Adón, tráeme más vino, no importa que sigan sudando y transpirando y sangrando, quien sea, tráeme más lujo, le decían al Adón. En el versículo 3 se refiere que el otro Adón, el Adonai, el Señor del cielo, no les va a llevar más vino, ni les va a llevar más opulencia, ni lujos, sino que ese Adón, ese Adonai, Señor de Israel, va a hacer todo lo contrario. Los va a llevar con garfios y con arpones. Fíjense qué cosa que hay detrás del texto, ¿no? El Señor, el marido, tráigame más lujo. El Señor, Dios de Israel, dice, se termina eso, porque se han olvidado de la justicia entre ustedes. Y eso es la parte fundamental de la ley de Dios, de la Torá. Ahora, después de esta figura tan fuerte que usa lo del animal, lo de la vaca, y que nos interpela a nosotros de cuidarnos entre nosotros, de qué le está pasando al hermano, si le está pasando mal, nuestras relaciones interpersonales de no oprimirnos unos con otros, sobre todo si alguien tiene cargo, si alguien tiene liderazgo en la iglesia, desde el pastor, pasando por los diáconos y el liderazgo, tener cuidado entre nosotros de no ejercer ese cargo para ejercer poder y opresión contra mi hermano. Hay que tener mucho cuidado, porque el Señor de justicia está viendo nuestros corazones. Y terminada la metáfora del animal que es arriado y se termina la opulencia, se terminan las injusticias, porque el Dios de justicia, la justicia de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver con que Dios mira, le duele, se compadece e interviene. Dios no es un Dios que se queda como los dioses del Olimpo de los griegos, bueno, está bien, que se arreglen. Está Zeus ahí tomándose un tecito con Apolo, con los diferentes dioses, que para la concepción de ellos son simples títeres nuestros, que se maten entre ellos, no intervenimos. El Dios de Israel es totalmente lo contrario, no puede tolerar las injusticias en medio de su pueblo. Y en el siglo VIII, en Samaria, las injusticias están a la orden. Corren y corren. Hablando de correr, el versículo lema de este mes era, capítulo 5, versículo 24, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Ese es el versículo lema de este mes. Repito, 5:24, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Y en el versículo 4 y 5, nos va a hablar de mucha hipocresía en Israel, cuando dijimos en la semana se la pasa haciendo sudar y sangrar a los oprimidos y se va el finde a los santuarios, al templo, a limpiar un poco su conciencia, ¿no? A lavar un poco su conciencia ante Dios, diciendo, bueno, Dios me permite hacer esto en la semana, está conmigo, cada vez tengo más, y el fin de semana voy y le llevo un buen ternero, una buena vaca, un buen buey, lo ofrezco en sacrificio, adoro un rato a Dios y me voy tranquilo, duermo tranquilo. Así estaban los israelitas. Amos ve todo eso y dice, no, esto no puede ser. Esto no es la fe de Israel, esto no es la ley de Dios, esto no es la justicia de Dios. Así no es como nos llamó a la comunión Dios desde los patriarcas, desde la ley de Moisés y ahora en tiempo de los profetas. Se están olvidando de la verdadera espiritualidad que reside en la justicia de Dios y en el trato de unos con otros. Por eso va a poner ahí en el versículo 4,
dos grandes iglesias de la época, dos grandes santuarios, dos formas que tienen, entre otras, de adorar, que va a poner un tono irónico ahora, sarcástico, Amós. Me gusta cuando los profetas son irónicos. Me gusta cuando un amigo se pone irónico. Jesús era súper irónico. Y acaba de decir en tono irónico, hay que leerlo en tono irónico, ¿no? Vayan, dale nomás. Vayan a Betel y pequen, dale. Sigan. Vayan a Gilgal. Sí, dale. Dale, sigan pecando. Ese es el tono de Amós. Irónico. Ofrezcan sus sacrificios. Qué bueno, dale. Genial. Por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber, dale, a todos los israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, le dice Israel. Afirma el Señor Omnipotente. ¿Se nota el tono irónico? Claro, porque Israel está yendo a santuarios que han creado desde que se divide el reino, después de la muerte de Salomón, y dicen, bueno, no, a Jerusalén no, porque se va a concentrar todo el poder ahí religioso, vamos a poner santuarios más en el norte, Betel, ¿sí? Betel Church, ¿no? Gilgal, Ministry of the Pastor and the Apostle, ¿sí? Ponen a iglesias allá en el norte para que no vaya la gente a Jerusalén, que estaba el templo, y se dispersa Israel y va a esos santuarios, y eso implica que el culto que estaba legislado por el Levítico, por la Torá, por el Pentateuco, empiece a haber mezcla. Mira, da lo mismo acá adorar a Yahvé, Dios de Israel, Jehová, que adorar a otros dioses. Lo importante es que lavemos nuestras conciencias y en la semana sigamos haciendo plata. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué dice Amós en tono irónico? Vayan, sigan, como dice el árbitro en el juego, ¿no? Siga. Decía un cantante, siga, que siga el baile, decía uno, ¿no? Vamos, sigan pecando ahí en Betel y en Gilgal. Qué bien, muy bien lo hacen, Están ofreciendo culto, servicio a Dios, pero como no estaba estipulado en la ley de Dios, y como no estaba la ley de Dios y la justicia en esos santuarios, entonces les daba la libertad y la impunidad de hacer lo que querían. Y muchas veces a través de estos pasajes Dios nos interpela, el Espíritu nos interpela a decir, ¿a qué venimos a la iglesia, al templo del Señor? Realmente porque venimos y amamos al Señor de todo corazón y quiero encontrarme con mi hermano que en la semana quizá no lo pude ver, lo extrañé, lo veo, nos compartimos la fe unos a otros, o en el fondo a veces nos pasa como Samaria, en esos santuarios, Betel y Gilgal, de que venimos corriendo al templo porque sabemos que en la semana no hemos vivido quizás una vida como vemos en Jesús, una vida como vemos en Juan el Bautista, una vida como vemos en los profetas del Antiguo Testamento, que la vida espiritual es un combo grande y complejo que hay que tener en cuenta muchas cosas. Y muchas veces me ha pasado de usar en mi vida cristiana el templo como refugio de cosas que estaban muy mal en mi vida espiritual, en mi trato con la familia, amigos, vecinos, y el domingo me iba a refugiar a alguno de esos santuarios a lavar mi conciencia para decir, bueno, estuve una hora cantando, escuché al predicador de turno, ya estoy tranquilo, y en la semana, bien, gracias. Y por más que tengamos un mes de cristiano, 40 años de cristiano, siempre puede venir esto a nuestras vidas. Por más madurez que tengamos en las espaldas, muchas veces podemos ser tentados a caer en esta que Amós está denunciando, de usar la casa de Dios como refugio, como santuario del norte, como Betel, como Gilgal, para decir,
bueno, vengo un rato, hago todo lo que tengo que hacer, le ofrezco a Dios, de hecho cita el tema de los diezmos y muchas veces pensamos o mucha gente piensa en la vida cristiana que porque trae un gran diezmo, ya está, estoy bien con Dios. Y eso es una parte de nuestra vida espiritual. La ofrenda, el cantarle, el compartir una enseñanza, es un combo grande y complejo la vida cristiana, y Dios nos demanda a través de los diferentes profetas a no descuidar ninguna de ellas, porque seguramente si descuidamos alguna de ellas, estamos no solamente descuidando a nuestro Dios, sino que estamos descuidando a nuestro prójimo, nuestro hermano, y muy probablemente estemos ejerciendo violencia, maltrato, mentira contra nuestro hermano. Yo les dije que el profeta Amós era muy incómodo, pero habla a través e inspirado por el Señor, por el Dios de Israel. Imagínate que Dios nos hable a nosotros en esta mañana con ese tono irónico. Dale, seguí. Anda al templo el domingo y sabes muy bien que en la semana maltrataste a tu vecino. En el tráfico, ¿no? Se mide mucho nuestro carácter y temperamento ahí. Ahí en el tráfico sabemos muy bien quién es cristiano, ¿eh? La madurez se nota ahí. Pase, señora. ¡Correte! ¿No? Ahí se mide mucho nuestro temperamento. En el tráfico. Medite ahí. Esto estaba pasando en Israel y nos puede pasar a nosotros. De que diferentes prácticas las utilizamos no como quizás un medio, porque el fin es Dios, el fin es la comunión entre hermanos, y muchas veces esos medios, el templo, la ofrenda, el diezmo, la adoración, los convertimos en fines. Y cuando se convierten en fines, ya dijimos de la primera prédica de este mes, mi hermano más bien que mi hermano y mi amigo, imagen y semejanza de Dios, se convierte en un objeto que yo puedo traer, venir para acá, una cosa. Pasa también en la iglesia de Cristo la cosificación de mi hermano. Y eso es lo que Dios nos dice, iglesia, eso acá no va, no va. Y eso pasaba con los tiempos de Amós. Pidamos sabiduría al Señor para que no nos pase a nosotros. Que tengamos esa voz profética como iglesia de poder desligarnos de cualquier tipo de poder político, económico, religioso. Distanciarnos para ser la iglesia de Cristo y tener voz profética. De decir, eso está mal. Eso está totalmente corrompido. Basta ya de aquello, basta de esto, pero tenemos que empezar nosotros. El Dios de justicia tiene que correr en medio nuestro, que fluya el derecho como las aguas en medio de la iglesia de Tuzaingó, y que fluya la justicia como arroyo inagotable. Que el Señor nos dé entendimiento para comprender esta palabra, para, si estábamos descuidándonos unos a otros, volver a cuidarnos como Dios nos cuida. Siempre remito a Génesis 4 cuando Dios pregunta y nos pregunta a cada uno, ¿y dónde está tu hermano? Ah, qué sé yo. Vos cuidalo, yo no, vos sos Dios. No. Yo te puse a vos para que cuides a tu amigo, a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, al que está hace 45 años acá, al que vino hoy por primera vez. A ese tenés que cuidar, porque cuando lo estás cuidando, lo estás protegiendo, me estás honrando a mí, nos dice esta mañana el Señor. Por eso, dejemos un tiempo para reflexionar en esta palabra. Vamos progresando durante el mes en el Dios de la justicia, lo que nos dice el profeta Amós. Vamos comprendiendo juntos como comunidad que el cuidado y la espiritualidad también pasa por ser justos, ser rectos unos con otros, acá adentro y con toda la gente que te ves en la semana. Porque ahí también Dios te dice, qué espiritual que sos, qué maduro que sos.
El espiritual, dijimos, no es solamente el que levanta la mano, o el que tiene muchos dones. No, acá también hay espiritualidad, hay madurez espiritual. Cuando practicamos la justicia unos con otros. Meditemos en esta palabra. Pensemos que el Dios de justicia está en medio nuestro y nos habla a través de su profeta. ¿Oramos? Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Señor, te damos gracias porque a través de este profeta entendemos muchas cosas que quizás a veces descuidamos, que quizás no tenemos en cuenta. Quizás por la vorágine y la rapidez con que vivimos en el trabajo, la familia y las actividades de la iglesia, a veces olvidamos que tenemos que tener mucho cuidado de unos con otros, porque es la demanda que pones sobre nosotros. Vos sos el Dios de justicia. Ayúdanos, Señor, a practicar toda justicia, a ser justos, a cuidar del prójimo, a no ejercer nunca violencia, ni oprimirlo, ni tratarlo como si fuese una cosa, sino que realmente tengamos un cuidado especial, unos con otros. Señor, que nunca nos tengas que decir, vacas de Bazán, dejen de pensar en ustedes mismos, en sus propios lujos, y empiecen a pensar en los demás. Señor, que no lleguemos a ese punto. Que no nos digas, Señor, en tono irónico, y no lleguemos al punto de que nos digan, vayan, sigan pecando en el santuario, en el templo. Total, en la semana no los estoy viendo. Señor, ayúdanos. Que el Espíritu Santo nos asista, nos ayude a vivir una vida conforme a tu justicia. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.